de la porción del libro el capítulo 11, ¿verdad? De los Hechos. Entonces, hoy vamos a estar compartiendo el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 13 al 18. Vamos a estar leyendo ahí, hermanos, y traje bajo el tema: ¿quién somos nosotros para estorbar la obra de Dios? Amén, aleluya. Así mismo, hermanos, lean conmigo, hermanos, en el versículo 13 del capítulo 11 del libro de los Hechos. Versículo 13 dice: si su palabra, hermanos, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice: ¿quién nos contó como habíamos visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará las palabras. ¿Están conmigo, hermanos? Él te hablará las palabras por las cuales serás salvo, tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, escuchen bien, si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Aquí agarré yo mi tema: estorbar a Dios. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos, en esta hora. Sinceramente, hermanos, cuando nos introducimos en este tema, en este pasaje, hay mucho de qué hablar. Pero tomando en cuenta el tema, hermanos, ¿quién somos nosotros para estorbar la obra de Dios? Hazte esta pregunta nuevamente: ¿quién somos nosotros para estorbar la obra de Dios? Muchas veces cuando tomamos en cuenta esta pregunta, podemos llegar a una conclusión diciendo: yo no estorbo la obra de Dios. Yo no estoy estorbando, porque yo no estoy haciendo nada malo. Yo no hablo mal de mi hermano. Yo soy un buen cristiano. Vengo a la iglesia, me congrego, leo la Biblia. Pastor, esa predicación no va para mí. Pero créalo, hermanos, que hoy el Señor va a hablar a tu vida. Aún con todo eso que acabo de explicar, que tal vez tú puedes decir: amén, yo soy ese pastor que no estorba. Al final lo vas a terminar diciendo: yo estorbo a la obra de Dios. Qué tremenda pregunta, va, hermanos. Qué tremenda pregunta. Como primer punto, hermanos, yo quisiera volver a incorporarme a un debate interno por motivos de costumbre. Veamos, hermanos, en el versículo 11 de primeros versículos. Yo sé que algunos ya lo leímos, ya lo introducimos la predicación pasada que tuvimos, pero vamos a introducirnos nuevamente para podernos entrar en materia como primer punto. Versículo 1, hermanos, del capítulo 11 de Hechos. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles, escucha bien, hermanos, si puedes márcalo ahí, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. ¿Cuál era lo que ellos llegaron a entender y a conocer lo que estaba sucediendo en Judea? Que habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, ¿qué comenzó a pasar ahí, hermanos? Disputaban con él. ¿Quién disputaba con él? Los que eran de la circuncisión. Hermanos, estas personas de la circuncisión, déjame decirte de antemano como principio, eran personas creyentes.
Eran personas que servían a Dios, que habían recibido a Cristo en su corazón. Y como primer punto, hermanos, para tratar de llevarlo de la mano a una aplicación en el área local nuestra, muchas veces dentro de la iglesia, personas que se han convertido, que han nacido de Dios, ¿sí? Que están dentro de la unidad en la iglesia con Cristo, hermanos, muchas de las veces por conexiones a sus tradiciones, conexiones a su manera de vivir de manera pasada, hermanos, muchas veces lejos de tener una unidad en Cristo, hermanos, hay como un tipo rechazo porque tienen un concepto de cómo deben de vivir la iglesia. Priscila, súbeme más el aire aquí, hija, por favor. Está bien caliente acá atrás. Por favor, pónmelo en 62 y que dé turbo ahí. Entonces, Señor, se botó el break atrás, hermanos. Los judíos que se habían convertido, hermanos, ¿sí? Los judíos que se habían convertido todavía traían arraigado, hermanos, ciertas costumbres. Y vemos que Lucas aquí da un conocimiento que se llama los de la circuncisión. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaba con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos? Miren bien, hermanos, lean conmigo para que podamos ir entendiendo. ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos? Eran hombres que no se habían circuncidado porque eran gentiles. Ellos no tenían esta ley, ellos no tenían esta norma porque eran gentiles. Y dice, y has comido con ellos. Miren cuál era el problema, hermanos, que no eran personas circuncidadas y que habían comido la comida de ellos. Porque lógicamente que Cornelio en su comida no había preparado comida que no era apta para los judíos. Ellos trajeron comida de las que ellos acostumbraban comer. Y estas personas creyentes tenían un gran problema. Dos: una, que no estaban siguiendo su tradición en el área de la circuncisión y también en la dieta que ellos tenían. Qué gran problema, hermanos. Qué gran problema estaba aquí pasando. Lejos de ellos de gozarse porque el evangelio estaba siendo predicada, ellos habían un rechazo por las costumbres que no estaban siendo adaptadas como la de ellos. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros, nuestro buen deseo de que querer que toda persona se adapte a ciertas costumbres que nosotros fuimos enseñados, hermanos, comenzamos a tener un cierto rechazo a su persona y comenzamos a señalar ciertos detalles? Hermanos, miren, hermanos, yo les voy a decir algo así de principio. Yo crecí en una iglesia, hermanos, donde la mujer, hermanos, tenía que, hermanos, estar tapada hasta arriba, hermanos. Tenía que tener las mangas de su vestido hasta acá, hermanos. No podía usar un anillo, nomás el de bodas, ningún arete, nada. La mujer no se podía pintar su cabello, tenía que hacer sus vestidos hasta que tapara sus pies, hermanos, hasta el tobillo. No podía hacer tacones, no podía hacer maquillaje, no podía hacer nada de eso, hermanos. Muy estrictamente. Que si lo hacen de manera, déjame decirlo de pasada, si a usted le gusta estar así, gloria a Dios por tu vida. Si te gusta vestir así, hermano, y te sientes bien para con Dios, vestirte, hermanos, hasta las manos, hasta los tobillos, hasta el cuello, gloria a Dios por ti. Eso no es problema. Si lo quieres hacer, hazlo para ti. Para el Señor lo haces. El problema es cuando queremos imponer que otra persona también haga lo mismo que yo. Cuando en la palabra de Dios, en esta área, no nos ha mandado Dios que nosotros hagamos esto. Entonces, hay ciertas cosas que Dios ha determinado en cuestión, voy a tomarlo como punto de partida, porque estoy hablando de esto. La Biblia enseña que la mujer tiene que vestirse de manera pudorosa, de manera decorosa. ¿Sí? Y comienza a desglosar de qué manera tiene que vestirse. Entonces hay ciertos datos que Dios habla por medio de su palabra en cómo la mujer y el hombre debe de vestirse. Pero el problema es que cuando nosotros llevamos al extremo
llevamos a otro nivel cosas que Dios no nos ha mandado y lo hacemos ley. El punto es que aquí, hermano, la circuncisión sí era una ley, sí era un mandato dado para quienes, para el pueblo de Israel. Este era un mandato de Dios para con su pueblo. Y ellos tenían que guardarlo por ser pueblo de Dios. Pero recordando, hermanos, que todo lo que Dios había enseñado, que Dios había hablado por medio de Moisés, por medio de los profetas, hermanos, dice que todo esto era sombra de lo que había de venir. Porque ahora Dios ya no demandaba una circuncisión en el prepucio, sino que ahora Dios demandaba algo que ya había sido hablado anteriormente por los profetas, que llegaría un momento en el que el hombre no se circuncidaría el prepucio, sino que, hermanos, el corazón. ¿Te fijas? Ahora Dios lo está llevando a otro nivel, no de manera de limpieza, purificación, porque recuerden esto, que la circuncisión es purificación, aún para el hombre. No es algo malo si tú lo quieres hacer como hombre o lo quieres implementar para tus hijos, varones que van haciendo. No es pecado y no es malo, ni tú estás haciendo nada malo en contra de Dios. El problema es que cuando dices, mi hijo es más santo porque está circuncidado, ahí estamos mal. Ahí entramos en un debate. ¿Sí? Aclarando. Pero por cuestiones de limpieza estamos bien. El problema es, hermanos, que ellos no habían entendido esto. Y ahora, por medio de los profetas, se había dicho que el hombre llegará el momento, hermanos, que las palabras, el mandamiento dado por Dios ya no van a estar en tablas, sino que ahora el mandamiento, las tablas, iban a estar escritas en qué, hermanos, en el corazón. Porque de ahí mana la vida. Y porque de ahí proceden todos los pensamientos. Entonces, si el mandamiento, la limpieza, no del prepucio, sino del corazón, hermanos, es real en la vida del hombre y de la mujer, porque la mujer no se puede circuncidar. Entonces vemos, hermanos, si la mujer como el hombre tiene limpio su corazón, el mandamiento en su corazón, no en tablas, el hombre termina haciendo la voluntad de Dios. Qué hermoso es el Señor. Pero estos hombres que se habían convertido no querían soltar aquello. Ellos querían seguir con esas tradiciones. Y esto fue un debate, hermanos, que se llevó de manera interna para solucionar un problema que esas personas no querían soltar. Déjame darte un dato. Los judíos de la circuncisión que hablaban aquí no eran personas no creyentes, es lo que acabo de decir, sino personas creyentes que no querían dejar sus tradiciones y costumbres, de no comer con los gentiles o convivir con ellos. Pedro mismo le dijo que era cosa abominable estar cerca de los no judíos. ¿Recuerdan eso, hermanos? Esto lo vimos en el capítulo 10, 28. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío, escucha bien, para un varón judío juntarse o estar cerca de un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común el mundo. Pero detengámonos ahí. Esto se le reveló a Pedro, pero ¿qué hay de los demás? ¿Sí me están entendiendo, hermano? Es como si ahorita tú estás entendiendo cosas nuevas. No que sean nuevas que no existían, sino estás aprendiendo cosas que ya estaban escritas pero no sabías. Hermanos, tú estás conociendo hoy muchas cosas. Que muchas de esas están derrumbando cosas que tú pensabas. Pero no porque son cosas nuevas que no existían, ya estaban, pero hoy lo estás aprendiendo. Pero después viene un hermano con diferente pensamiento doctrinal. ¿La Biblia te dice que pelees con él? No. Dice que no estamos para discutir por cuestiones, hermanos. Recibe, dice, al hermano, recíbelo, el débil en la fe. No para contender sobre decisiones, si se hace de ser aquello o no. Porque si él lo hace, para el Señor lo hace. Pero si para el Señor no lo hace, para el Señor no lo hace. Hermanos, muchas veces queremos que la persona
que no ha entendido lo que tú has entendido, de repente al llegar aquí como un rema, que le caiga todo en su cabeza y termine aceptando lo que aún no ha entendido. Y estamos pecando porque queremos que el hermano entienda lo que yo ya entendí cuando aún a él no se le ha explicado. ¿Estamos entendiendo esto, hermanos? Esto es, ¿saben por qué lo estoy diciendo? Porque al final de todo, hermanos, tal vez no queremos que la gente se judaice. Pero muchas de las veces, hermanos, viene un hermano con diferente dominación, doctrina, y queremos que el hermano crea, piense, actúe al igual que su madurez, cuando no debería ser así. No importa de qué dominación tenga este hermano, tú tienes que amarlo, porque la misma sangre que te limpió a ti es la misma sangre que lo limpió a él. El mismo Cristo que lo perdonó, te perdonó a ti, es el mismo Cristo que lo perdonó a él. ¿Cuánto alaban a Dios? No sé si me están entendiendo, hermano, donde yo quiero llegar. A tener división, ni tampoco desprecio hacia ningún hermano, porque tú estás despreciando a aquel que Cristo compró por precio de su sangre. Pero estos hombres judíos de la circuncisión estaban despreciando a sus hermanos que no estaban circuncidados. Por esto Pedro comienza sus argumentos, porque para ellos, lo principal para ellos era las leyes dietéticas religiosas, y también acerca de muchas provisiones. Pero hermanos, ¿cuál era el problema que estaba pasando una y otra vez Pablo con los Gálatas? Una y otra vez en diferentes situaciones. Era porque los judíos querían volver al judaísmo y se querían traer a aquellos que ya habían creído, hermanos. ¿Y qué les dijo Pablo? ¿Quién los maravilló? ¿Quién los embrujó para que volviesen a estar nuevamente donde ya habían salido? Hermanos, Pablo estaba molesto. Y lo voy a decir de manera directa y fácil de entender. Usted busque en otra traducción, pero así lo dice, de manera muy fuerte y muy grotesca para muchos. Pero es la palabra del Señor. Pablo dijo: ojalá los castraran a esos hombres que están haciendo volver al judaísmo a mis hermanos. Así lo dijo Pablo. ¿Te imaginas? Qué coraje de Pablo, hermanos. Por eso, imagínate qué cosas podemos nosotros ocasionar cuando nosotros, en vez de ser de bendición para una persona, somos de tropiezo, haciendo volver a aquella persona para atrás. Tengamos cuidado, iglesia. Ahora, fíjate bien, hermanos, qué tremendo es esto, hermanos. Muchas veces pensamos que este problema pasó, pastor, ya déjalo atrás. Eso pasó hace muchos años. ¿Qué creen, hermanos? Pedro acababa de tener un problema, ¿verdad? Aquí con la iglesia. ¿Verdad que sí? Y si leemos en el capítulo 15, lean conmigo, hermanos. Lean conmigo. Yo sé que más adelante nos vamos a meter ahí, hermanos, pero ahorita lo vamos a introducir solamente para complementar esta enseñanza. Miren Hechos capítulo 15, hermanos. Hubo un concilio en Jerusalén. Lo voy a leer de manera muy rápida, hermanos. Muy rápida. Voy a leerlo desde el versículo 15. Versículo 1. Entonces algunos que venían de Judá enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis, otra vez fíjense bien, hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Escucha bien el problema. Si no se circuncidan, no van a poder ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión, una contienda no pequeña. Pablo y Bernabé, hermanos, iniciaron una discusión muy fuerte dentro de la iglesia. Y dice que no era no pequeña. Se dispuso que viniese Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Había un problema, hermanos, que tenía que ser solucionado. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo con todos los demás hermanos. Mientras que unos se gozaban, y otros estaban molestos. ¿Te imaginas, hermano?
Llegando a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, refiriendo todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Escuchen bien esto, hermanos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían, que hermanos, creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Había entre ellos un hombre de la secta de los fariseos que todavía estaba terco, que tenían que circuncidarse y que guarden toda la ley. Si no, no van a ser nuestros hermanos, y si no, no van a ser salvos. ¿Cuántas veces nosotros como iglesia tenemos el mismo pensamiento? Si el hermano no cambia esta manera de ser, si el hermano no hace aquello o esto, no va a ser salvo y no va a ser mi hermano. Hermano, si Dios ya los había aceptado, ¿quién somos nosotros para rechazarlos? Porque no cambian lo que nosotros queremos que cambien. ¿Estás entendiendo, hermanos? Quiero ser claro, hermanos. Claro es que cuando Dios empieza una obra en la persona, Dios va a ir comenzando a cambiarlos. Dios, el Espíritu Santo, una de las cosas que hace el Espíritu Santo es santificar a la iglesia. Toda persona que está en Cristo y que recibe el Espíritu Santo de Dios, Dios comienza a derreguir de pecado al hombre. Aquel que es de una manera de ser, el Espíritu comienza a obrar en él, y Dios comienza a obrar de tal manera que comienza a dejar aquel pecado. La persona que es orgullosa comienza a dejar el orgullo. La persona que le gusta ser mentiroso comienza a abandonar la mentira. Las personas que son avariciosas comienzan a abandonar la avaricia. Es Dios que comienza a obrar. Es el Espíritu Santo que comienza a trabajar internamente en la persona. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy diciendo que la persona que está en Cristo no lo moleste, déjalo que siga pecando. Y no, yo no estoy en ese punto. El punto es que muchas de las veces convertimos la tradición o costumbres de la iglesia local como a nivel de un acto salvífico. Hermanos, yo no estoy ni a favor ni en contra. Yo solamente lo dejo como que son decisiones propias. Pero ¿cuántas iglesias hay, hermanos, que si tú no predicas con un traje o una corbata, tú no puedes predicar? Hermanos, son reglas que se tienen que sujetar y uno se somete a ellas y está a una iglesia. Pero ponerlas a un nivel de decir es que tú deshonras a Dios porque no usas traje. Hermanos, eso es mentira, hermanos. Hay cosas que Dios ha determinado que hagamos y tenemos que llevarlas a cabo. Aquí Pedro, mira la respuesta de Pedro, hermanos. Mira la respuesta de Pedro, hermano. Mejor respuesta que la que yo pude haber hecho. Y se reunieron los apóstoles, los ancianos, para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: miren, hermanos, lo que dice, hermanos. Varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles, oyacen por mi boca la palabra del evangelio. Recuerden con Cornelio. Y creyesen. Y Dios que concede los corazones, Dios que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles que, hermanos, el Espíritu Santo. Lo mismo que a nosotros, no hay diferencia. El mismo Espíritu que se dio a ellos es el mismo a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificados por la fe de sus corazones. Ahora pues, miren aquí, hermanos, ¿por qué tentáis a Dios? Escucha bien, hermano, esta pregunta. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz, sobre su cabeza, de los discípulos un yugo, una carga que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. O sea, Pedro le dice: ¿sabes qué? Tú quieres que guarde que se circunciden, quieren que guarden toda la ley, pero espérate, no seas hipócrita, porque ni tú ni nosotros la hemos podido llevar.
¿Por qué quieres que ellos la lleven sino nosotros, que nos fue dada las leyes, los mandatos, la hemos guardado? ¿Por qué quieres que aquel la guarde? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. ¿Qué significa esto? Que si somos salvos es por la pura gracia. Recibimos una salvación que ni tú ni yo merecemos. Nosotros porque guardamos la ley y ellos porque aún no la guardan. Ok, entonces ¿qué hacemos? Entonces versículo 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer ninguna carga más de las que estas cosas necesarias. Son cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos. A esos que les gusta ir a los matachines y luego que comienzan a dar tamales y que el día de los muertos dan champurrado. Aquí dice, todo lo que es ofrecido a los ídolos nos es prohibido que nosotros hagamos. Este mandato fue dado como para los judíos y como nosotros como gentiles. Estos mandatos es una instrucción que nosotros tenemos que seguir. Por eso que cuando te inviten a un champurrado y vas a una casa, como dice la palabra, no preguntes. Solamente cómetelo, ora por él y cómetelo. Pero si ya te dijeran, se lo ofrecimos a San Benito de las Porras y no sé qué. Ay, discúlpeme, no puedo comer. Pero si ya lo sabes, no te es permitido comer. Ahora, si estás viendo el rosario y el banquete, pues hermanos, es una cosa como que yo no sabía. Ya es otra cosa, hermanos. Dice que os tengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, a los que les gusta la morcilla, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardéis, bien haréis, pasadlo bien. Es una referencia a muchas cosas que somos llamados a hacer. Pero en este caso, para los gentiles, ¿sabes qué? No tienen necesidad de circuncidarse, no tienen necesidad de ciertas cosas ceremoniales como nosotros como judíos. Nomás te pedimos que mínimo, como ellos no entendían ciertas normas de cómo vivir su fe, enséñale estas normas. ¿Por qué, hermano? Porque los gentiles estaban impuestos a comer de lo sacrificado. Ellos estaban impuestos a comer la sangre. Ellos estaban impuestos a vivir en fornicación. Y para evitar ciertas complicaciones, dijo la iglesia, los apóstoles, los ancianos, ¿sabes qué? Pablo, Bernabé, Pedro, hagamos esto. Mínimamente que busquen abstenerse de esto. ¿Y sabes qué? Estamos de acuerdo. Es como una decisión cuando llevamos aquí en la iglesia, ¿sabes qué? Vamos a llegar a un acuerdo. Este es el acuerdo, ¿estamos bien? De perdido hacemos bien. Es algo así, hermanos. Entonces, retomando para atrás, hermanos, donde estamos leyendo, vemos, hermanos, que esas discusiones que se vivió con Pedro por el asunto de la conversión en Cornelio, vemos que esta situación volvió a suceder este debate nuevamente con Pablo y Bernabé. De esta misma manera, nosotros tenemos que ver como primer punto que hay cosas, hermanos, que Dios nos ha mandado a hacer. Hay cosas que Dios no nos ha mandado a hacer, por lo cual tenemos que buscar y analizar por medio de las Escrituras si lo que yo estoy creyendo que quiero que mi hermano abandone, si es pensamiento y tradición de nosotros o es mandato de Dios. Porque hay cosas que Dios nos ha mandado a hacer y tenemos que hacerlas, aunque nos duela. Pero hay cosas que Dios nos ha dejado a libertad y tenemos que vivir de manera sabia nuestra libertad. Segundo punto, hermanos. Somos llamados a no ser sabios en nuestra propia opinión. Estos hombres tenían un concepto. Ellos creían más en sus costumbres y no se daban cuenta de lo que Dios ya había dicho desde Adán hasta el momento, en ese momento. Porque recuerden esto, hermanos, la circuncisión o la oportunidad de salvación era un concepto que ellos tenían como judíos. ¿Estamos de acuerdo con eso, hermanos? Pero antes de venir la ley, hermanos, antes de eso, en Eva, ¿se acuerdan del mensaje pasado? Que el Señor ya había profetizado que por medio de la simiente, ¿sí?, iba a venir la bendición de la salvación a toda la humanidad.
Lo vemos que en Abraham, ¿qué le dijo? En ti, en tu simiente, en ti y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. No solamente tu descendencia como judío, como israelita que iban a venir después de ti. No, 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 espérate de eso, Abraham. Tranquilo, porque tal no viene. Tiene este concepto. Todas. Lo voy a decir se lo voy a enseñar a lo que significa en griego todas. Todas. Todos, hermanos. Muchas veces nos complicamos todo este asunto, hermanos. Abraham le dijo, en ti y en tu simiente serán benditas todas las naciones. Pero los judíos decían, no, 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 la salvación es nuestra, por ser descendientes directos de Abraham. Y Dios le dijo a Abraham, no, 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 no nomás tu descendencia, todas las naciones, aunque no sean de tu linaje. Por medio de ti vendrá la bendición y después de eso todos serán bendecidos. Lo voy a poner como un ejemplo fácil. Imagínate que tú tienes un río en tu rancho. Anda Jehová, estamos profetizando ranchos aquí ya. Y de repente en medio de tu rancho corre un río. Pero ese río es importante para las ciudades vecinas. Entonces por medio de ti, por haber reutilizado ese río, haberlo limpiado y darle la libertad para que ese río continúe, que tú estás bendiciendo a las ciudades vecinas. Primero fuiste bendecido tú por tener ese río y después en siguiente por permitir que ese río continúe bendiciendo a las ciudades vecinas. De esta manera es. Aunque la salvación y la bendición venía del linaje de Abraham, él solamente era un instrumento para que después de eso todas las naciones fueran benditas por medio de la simiente que vendría de Abraham. ¿Cuánto alaban a Dios? Ok. Este asunto no lo entendían ellos, lo de la circuncisión. Ellos seguían tercos en su necedad. No, yo quiero que se circunciden. Y si no, no van a ser salvos. Hermanos, el único que salva es Cristo. Y si Dios ha otorgado el don de salvación aún hasta las personas más perversas que van a venir a Cristo, ¿quién somos nosotros para impedir que esa persona se salve? Dios está dispuesto a salvar hasta personas que son homicidas, ladrones, personas perversas. Porque el que hace todas las cosas nuevas es Dios. Dios quita ese corazón de piedra y pone un corazón de carne. Imagínate Jesús platicando con Nicodemo. ¿Qué le dijo? Te es necesario nacer de nuevo para que tengas la oportunidad de entrar al reino de los cielos, el reino de Dios. Era maestro, tenía buen testimonio, igual que Cornelio, era bondadoso, hacía limosnas, hacía buenas sombras, pero ¿qué era necesario? Creer al Evangelio, tener fe, arrepentirse, y con eso le da la capacidad de ser un hijo de Dios. Yo te pregunto, ¿quién eres tú para estorbar la obra de Dios? ¿Quién somos nosotros para estorbar que una persona muy perversa venga y se quebrante a los pies de Cristo? Pero va que nosotros no somos de los que estorbamos, hermanos. Esperemos en Dios que no. Tercer punto, me lleva a este tercer punto. Si Dios ha concedido la salvación para todos los que han de creer, ¿quién somos nosotros para estorbar a Dios? ¿Cómo es que estorbamos muchas las veces para que el evangelio llegue a las personas? Primer punto, nuestra arrogancia y ego. Muchas veces nuestra arrogancia, nuestro ego, impide que nosotros comuniquemos el evangelio, que demos testimonio de una verdadera conversión. Yo conocí una persona, hermanos, que ya falleció tristemente sin Cristo. Ojalá que antes de su muerte haya recibido a Cristo y el perdón de pecados. Pero una ocasión le dijo su madre, ya era un señor ya grande, su madre era de arriba de 70 años, 60 y algo, 70 años aproximadamente. Su hijo era como una persona de 50 años. Y le decía a su madre de su hijo, le dijo, hijo, busca de Dios, ven a la iglesia. ¿Y saben quién es el que iba a la iglesia? Su esposa.
Y le digo, ¿sabes qué? Digo, para ser como ella, mejor aquí me quedo. Él pensaba que de estar fuera de la iglesia era una persona más honesta y no un hipócrita. Pero él también era un doble hipócrita, porque el pensar que estar fuera era mejor y rechazar a Cristo era mucho mejor. No, pero muchas veces aún las personas estorbamos porque somos personas orgullosas, arrogantes, llenas de ego. Y las personas, nuestros hijos, nuestros hermanos, las personas que nos rodean, miran nuestro testimonio y dicen, pero dice que es cristiano, pero es una persona llena de arrogancia, bien orgulloso, bien altivo. Para ser como él, mejor así me quedo. Pero eso no te hace persona mejor, porque tú al decir prefiero quedarme así, tú no estás rechazando a ese hombre que está dando mal testimonio. Tú estás rechazando a Cristo que te quiere salvar. No para que seas como él, que está haciendo un mal testimonio, sino para que tú seas mejor que él, con un mejor testimonio, que dé testimonio que en verdad Cristo salva y sana y restaura. ¿En qué otra manera, hermanos, estorbamos la obra de Dios? Con nuestra arrogancia, ego, cultura o sociedad. Porque muchas veces por medio de nuestra cultura, hermanos, queremos actuar de una manera de nuestra cultura y somos de trompiezo para otras personas. Después entramos a ese tema, porque si me meto en ese tema del área cultural y la sociedad, hermanos, voy a tomar mucho tiempo. Se lo voy a dejar así nomás. Hay cosas que para nosotros, para nuestra cultura, no es malo. Pero vamos a otra cultura, hermanos, y para ellos es muy malo. Entonces por eso nosotros tenemos que saber actuar de manera sabia, porque hay cosas que para su cultura es mucho pecado, aunque para nosotros no lo es. Tenemos que actuar con prudencia. En esa manera lo digo, hermanos. ¿En qué otra manera estorbamos? En la desobediencia de la gran comisión. Yo te pregunto, hermanos, ¿cuántos de ustedes están pecando en esa área, hermanos? Créanlo, hermanos, estamos pecando. El tú no predicar del evangelio, tú estás pecando, porque estás desobedeciendo a la gran comisión. Esto no fue, hermanos, como si lo quieres hacer, hazlo. No, hermanos, es la gran comisión, es un mandato divino y no es una simple opción. Si quieres, hazlo. Por lo cual, hermano, la iglesia, si no predica del evangelio, si no le predica a las personas que conocen, que no tienen a Cristo, tú como persona en ese momento, tú estás fallando. Y no una falla mínima, pequeña, no, una falla grande. Escucha bien esto, una falla grande. Porque Cristo, ¿a qué vino? A rescatar, a redimir al pecador. Ahora Dios te usa a ti para rescatar a aquel que está perdido. Si tú no comunicas el evangelio, estás echando a suelo el gran trabajo y gran labor que Él nos dejó. Aquí hay personas, aquí, ¿verdad? Contando, ¿verdad? Nuestra hermana Cindy canta y toca, nuestra hermana Aile toca instrumento, nuestro hermano Luis toca instrumento y canta, ¿verdad? Nuestra hermana Priscila predica, nuestra hermana Arlene también comparte, predica. Tenemos personas que enseñan, que predican, que cantan, que tocan. Yo que predico aquí en la iglesia, en el púlpito. Pero si esto no lo llevamos hacia las almas perdidas, ¿ustedes creen que estamos cumpliendo con la gran comisión? No estamos cumpliendo. Aquí estamos cumpliendo una parte, que es congregarnos y edificarnos como iglesia. Pero el mensaje de salvación es para los no convertidos, para las personas que no tienen salvación. Ese es un mandato dado por Dios. Entiendan esto, iglesia. No es algo que si tú quieres hacer, si tengo el tiempo, o a ver qué pasa después más adelante. No, el Señor nos ha llamado para predicar del evangelio. Mire, hermanos, yo me voy a poner un poquito dramático aquí. Y me voy a poner un poco tenso el asunto aquí, hermanos.
pero por causa de la iglesia y por amor a ustedes, hermanos, lo tengo que hacer. Miren, hermanos, lo que yo quiero decir en esta hora, hermanos. Muchas de las veces la iglesia, ustedes, lo voy a decir de manera directa, hermanos, lo puedo decir, hermanos, ustedes y yo no queremos comunicar a la persona que está sin Cristo. ¿Sabes por qué? Muchas de las veces porque no quiero que esa persona me aborrezca, porque no quiero tener problemas con él. No queremos decirle que su vida está en peligro. No queremos decirle que su vida y que está viviendo es una manera faltosa delante de los ojos de Dios. Porque muchas veces tenemos que criticar su religión, tenemos que criticar su manera de vivir, que son borrachos, que son drogadictos, que son mujeriegos, que están viviendo en fornicación, que están viviendo en pecado, que están viviendo en un estado incorrecto a la voluntad de Dios. No queremos hablar porque muchas de las veces al decirlo, la puerta de esa casa se me va a cerrar. Yo prefiero estar en armonía con ellos, estar en paz con ellos, que estar dividido con ellos. Yo te pregunto, hermano, ¿con quién quieres estar tú dividido? ¿Con el mundo o con Dios? Escucha esto, iglesia. ¿Con quién quieres estar tú dividido? ¿Con Dios o con el mundo? Pastor, pero somos llamados a la unidad, somos llamados a la paz. Sí, con la iglesia. Escucha bien esto, con la iglesia. Dios nos llama a ser unidos, como dice, mismo Jesús dijo, yo te pido que sean uno como tú lo somos. A la iglesia. Pero a los que no son de Cristo, por causa de Cristo, muchas veces somos llamados a división y no a paz. Escucha bien esto, quédatelo grabado, no a paz, sino a contienda. Pero pastor, entonces ¿dónde quedó el amor y la paz? En eso. Porque si yo quiero que analice esto, los que van a ser padres, como nuestra hermana o nuestra hermana y nuestros hermanos que ya son padres, pero los que van a ser padres y los que ya somos. Imagínate que tu hijo está en desobediencia, que está haciendo lo malo. ¿Qué le vas a decir por no estar en contienda con él? Ay, mi hijo, estás muy bien, nomás ahí mejora tu vida, pero estás muy bien. Hombre, no le dijiste nada que está malo que está haciendo. No, se me va a enojar el niño. Se me enchila el niño y olvídate. No estás cumpliendo tu deber como padre en corregir a tu hijo, aunque se enoje, se tuerza. Hermanos, es mejor que se enoje contigo, hermanos, que darle a la libertad a que vaya a ser a muerte. Porque tú como padre tienes un deber de corregir a tu hijo. Y la Biblia enseña que muchas de las veces tiene que ser con vara. Esto es decir, hermanos, que muchas de las veces es necesario que sea la corrección dura. Dura. Pero la diferencia, hermanos, que cuando una persona de afuera le pega a tu hijo, él no lo va a corregir con amor, lo va a corregir con odio. Por eso, si muchas las veces, cuando nosotros no corregimos a nuestros hijos, cuando son personas mal hablados de pequeño, allá en la calle va a haber alguien que sí le va a dar su buena bofetada en la boca. Cuando no enseñamos a nuestros hijos que no roben, ay, es un niño, es un dulce, es una uva de chiví como los que por ahí andan. No pasa nada. Crecen con ese concepto y después cuando crecen comienzan a robar al vecino. Se trajo cosas de la vecina, de tu tío, de tu primo, y después, ¿qué dices? Está preso. Pero el culpable principal fuiste tú. En segundo, porque él quiso seguir su pecado, porque él también es responsable. Pero nosotros como padres tenemos que enseñarles. Yo muchas cosas, consecuencias, yo las viví, pero por mi propia mala cabeza. Mi mamá me reprendió por robar. Mi mamá me reprendió por ser mal hablado. Mi mamá me reprendió por mi mala vida que yo estaba llevando. Por mi madre, por mí, por mi causa, eso no quedó, hermanos. Yo quise seguir el pecado. Por eso yo no puedo decir que mi mamá aceptó mi pecado. Ella como pudo me reprendió. Que no hizo lo mejor, no, pero hizo lo que pudo.
Tú estás llamado para hacer lo que tú puedas como padres que van a hacer. Porque si no, el día de mañana, ese niño malcriado que crece así, hermanos, va a llegar al punto que van a ser adultos y piensan que en la vida van a hacer lo que ellos quieren con sus jefes. En ningún trabajo van a caber, porque están impuestos a hacer lo que quieran, porque mami y papi lo permitió de pequeño. Ahora, para acabar ese punto y suavizarlo, para bajarme en ese punto, porque todo lo va a seguir más fuerte el otro. Yo siempre he dicho que los niños son niños y que tienen que ser niños, se tienen que chiflar, hermanos, tienen que divertirse. Son niños, son inquietos. A mí no me molesta, hermanos. El problema es que cuando son de inquietos a chiflados, a ser personas malcriadísimos, ahí es donde nosotros debemos de corregir cuando son malcriados. A mí no me molesta, si lo soy sincero, tal vez ustedes sí un poco, pero a mí no me molesta que los niños anden aquí. No me molesta, porque son niños. Pero claro es que como padres pues tenemos que enseñarlos, educarlos, X cosas. Pero imagínate niños que son tan inquietos, hermanos, que no los puedes tener sentados en una silla. Tienes que buscar la manera de que sus fuerzas, sus energías, porque traen mucha energía, cosa que ya nosotros ya cada vez tenemos menos. Pero ya andan con todo el power. Tienes que buscar la manera de que sus fuerzas se acaben haciendo algo, actividades. Pero yo no estoy pidiendo que los niños sujeten así como, no, olvídate de eso, hermano. Yo no estoy diciendo eso. Pero lógicamente que tenemos que actuar sabiamente. Porque hay niños, yo les he enseñado a mis hijos, cuando yo estoy hablando, no me estés hablando porque estoy hablando con alguien más. Cuando yo estoy hablando con alguien más, no me estés preguntando lo que yo estoy hablando con ellos, porque esas no son cosas tuyas, son cosas de adultos. Pero hay personas que le tienen miedo a sus hijos, hermano. Te va a enojar el nene, que se enoje. Porque lo que ahorita se desprecia, va a llegar el día cuando sean adultos. Gracias por haberme corregido. Nosotros somos sus maestros ahorita, hermano, que estamos enseñándoles. De la misma manera lo voy a aplicar en este punto. Por amor a tu padre, por amor a tu hermana, por amor a tu familia, tú le predicas a Cristo. Tal vez se molestan porque le dices que su vida está en pecado. A lo mejor se van a molestar porque le estás diciendo que eso abomina a Dios, su idolatría. Y le estás pegando lo que más le duele. Pero si al final su alma se salva, te vas a gozar. Te vas a gozar. Porque qué triste sería, hermanos. Escucha bien esto. Qué triste sería que en aquel día final, cuando esa persona parta de este lugar, de esta tierra sin Cristo, y tú, hermanos, vas a comenzar a llorar y decir, ¿y por qué no le dije? ¿Por qué no le hablé? ¿Por qué no fui valiente? Hermanos, ¿de qué te sirvió? ¿De qué te va a servir llorar esa tumba? Hermanos, la Biblia es clara. El Señor, cuando hablamos con aquellas personas que aborrecen a Cristo, no somos llamados a la unidad. Incluso la Biblia dice, hermanos, si alguien viene hablando otro evangelio o algo contrario a la palabra de Dios, ¿qué dice, hermanos? Ni siquiera le abras la puerta ni le digas bienvenido. ¿No dice la palabra de Dios? Y te voy a leer un pasaje bíblico, hermanos, que cuando lo leí, me quedé impactado, hermanos. Yo fui buscando un texto y me quedé asustado con lo demás. Vea, lo voy a leer, hermanos, en otra traducción, nueva traducción viviente. Porque está bien clara, hermanos, y no se deja tabús y no se deja como preguntando si es cierto o no es cierto. Mira lo que dice aquí, hermanos. Hablando si somos llamados para estar bien con mi primo, con mi hermano, con mi padre, por causa del evangelio. Escucha bien, porque no estoy diciendo que te pelees por todo, no. Ni que te agarres a cantazos, ni a insultos, ni a maldiciones. Eso está mal. Estamos hablando si tú vas a un hermano, una familia tuya, y no está viviendo bien conforme a la voluntad de Dios, tú estás llamado a hablarle con amor conforme a lo que Dios ha hablado. Si se enoja, que se enoje, pero tú sabes bien que lo haces con el amor porque tú no quieres que esa persona se vaya a la condenación eterna. Lucas 19, 49, 53. Para los que no quieren hablar de Cristo porque miedos a que ya no les hablen. Yo he venido, dice, escucha bien, hermano. Lucas 12, 49, 53. Yo no sé si en el texto de ahí, cuando lo ponen ahí arriba, parece que es igual. Yo he venido para encender con fuego al mundo. Palabras de Cristo. Fire, hermanos.
Yo he venido para encender con fuego al mundo y quisiera que ya estuviera en llamas. Wow, qué palabras de Cristo, hermanos. ¿Te imaginas esas palabras? Porque muchas veces conocemos como un ejemplo, hermanos, muchos me conocen a mí en ciertas áreas. En una ocasión a mí me decían allá en otro lugar, dicen, el hermano Isaac no se enoja. O sea, nomás me conocían una parte de mí. La otra parte de mí que sí se enoja, además la conocía mi esposa y mis hijos, ¿va? Pero esa parte no la conocían. Hay personas que nomás conocen, es que Dios es amor, Dios es paciencia, pero no se les olvida que también es fuego consumidor. Yo he venido para encender con fuego al mundo y quisiera que ya estuviera en llamas. Versículo 50. Por parte de él dice, me espera un terrible bautismo de sufrimiento y estoy bajo una carga pesada hasta que se lleve a cabo. Versículo 51. ¿Piensas que vine a traer paz a la tierra? Dice Jesús. ¿Piensas que he venido a traer paz a la tierra? Responde, no. Vine a causar división entre las personas. Fíjate bien. Yo te estoy diciendo que si tu hermano, tu primo es diferente doctrina y religión, ya no le hables. No estoy diciendo nada de eso. Te estoy diciendo, si por causa de Cristo Él te aborrece, que así sea. ¿Me están entendiendo? Si por causa de Cristo tú le predicas de Cristo y ellos te aborrecen, que así sea. ¿Tú los amas? Sí. ¿Quieres que se arrepientan? Sí. ¿Quieres que vengan a Cristo? Sí. ¿Quieres que salgan de esa vida mala? Sí. Pero si por causa de Cristo, cuando tú les hablas de Cristo, ellos te aborrecen y no te quieren hablar, hermanos, quédate feliz y contento, porque tú les hablaste conforme a la verdad. Dice Cristo, no he venido a causar división entre las personas. Dice, no, he venido a causar división entre las personas. Versículo 52. De ahora en adelante, las familias estarán divididas. 3 a mi favor, 2 en mi contra. 2 a favor y 3 en contra. Habrá divisiones, el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera contra la suegra. Dije, con razón las nueras no se llevan bien con la suegra. Pero entiendan esto, iglesia, ya estaba hablado por Cristo. El problema es que nosotros preferimos estar en armonía con nuestra familia y con otras amistades, porque no queremos romper esta amistad, en vez de ser valientes y audaces y hablar conforme a la verdad. Ves a tus hijos que están mal, los quieres corregir, aunque se enojen, tienes que hacerlo porque quieres que cambien. Una persona sin Cristo, tú le tienes que decir la verdad, porque tu corazón y tu deseo es que esa persona se arrepienta. ¿Por qué crees que el apóstol Pedro, cuando predicó su sermón, se convirtió en 3,000 y 5,000? Porque les dijo, ustedes están bien, no tienen que cambiar nada, no pasa nada, Dios sabe todas las cosas. No, Él fue claro y les dijo, por su culpa mataron al autor de la vida. Pues su culpa, ustedes lo mataron, ustedes son culpables, ustedes lo son. Tuvo que, hermanos, dar directamente la llaga. Tal vez muchos se molestaron, pero muchos, 3,000 en ese sermón, reconocieron que habían fallado. Si tú no le hablas conforme a la verdad a tus hermanos, a tu familia, tú estás siendo participante para que él siga pecando, para que siga en su mala vida. Es que el asunto es suavecito, sí, pero es necesario también que hables conforme a la verdad. ¿Cuánto alaban a Cristo? No, de verdad, hermanos, ¿cuánto alaban a Cristo, hermanos? Tenemos que ser valientes, como la madre que defiende a su hijo de las garras de la fiera, hasta salvarlo. Así debemos de ser nosotros con aquellos que los tiene preso el peor fiera que ha existido, que es Satanás, que anda como león buscando a quien devorar. Hermanos, yo te pregunto,
¿Vas a dejar que el león devore a tu familia o vas a ser valiente? Y serás instrumento de Dios para llevar el mensaje de libertad del león y de sus garras. Te pregunto nuevamente, ¿qué vas a hacer? Despierta. El mañana ya no es nuestro. El llorar por el mañana no lo sacará del infierno ni de la boca del león a tu familia. Es hora de actuar y ser valientes. ¿De qué nos sirve el día de mañana cuando la fiera ya se lo comió? ¿De qué nos sirviera decir, ya mi padre, mi madre está en el infierno? ¿De qué te sirve si en vida no le quisiste hablar de Cristo? Solamente quedarán tus lágrimas y tu lamentar. Y quedará en tu conciencia que nunca le hablaste de Cristo, porque querías estar en armonía con Él. Tenemos que romper eso, iglesia. Tenemos que ser valientes. La pesca ya está lista, hermano. Los peces ya están listos. Solamente Dios quiere que avientemos la red. El que va a hacer la pesca milagrosa va a ser Dios. No con nuestra inteligencia, como Pedro dijo, si ya eché la red, ¿cuántas veces? Toda la noche he pescado, buscado pescar y no he pescado nada. Y tú me dices, vuelve a pescar y echa la red para otro lado. Vuélvelo a hacer. Solamente lo que nos corresponde es ser obedientes, negar a nosotros mismos y echar la red. Porque son almas que están siendo atormentadas por Satanás y están siendo cautivas por Satanás. La misma situación que tú y yo estábamos, igualitos. En una ocasión, hermanos, tengo mucho más que decir, hermanos, pero ya no tengo tiempo, hermanos. Tenía un tema muy profundo del bautismo y yo creo que lo vamos a presentar la semana que viene. En una ocasión, nuestra hermana Priscila, perdóname Priscila porque yo soy bien malo para dar las historias y todo, pero la intención va a estar, hermanos. En una ocasión nuestra hermana Priscila, ¿verdad? Contaba una historia, parece que ella fue la que lo contó, acerca de una historia de una madre que sujetó con mucha fuerza a su hijo. No sé si era un león, una fiera que lo estaba tratando de arrancárselo de la madre, o era una corriente de agua, no lo sé. El punto era que estaba haciéndose arrebatado de las manos de su madre. Dice que cuando me recuerdo yo la historia, que cuando miraron al niño, ¿verdad? Aquella criatura que tenía marcas en las manos, en el cuerpo de ese niño, marcas muy fuertes, y le preguntaron que si eran marcas de la fiera, y le dijo no, era de mi madre, que con mucha fuerza me agarró y me dejó marcado para que yo no me fuera y que no fue arrebatado. Iglesia, toda persona que no tiene a Cristo, la fiera ya los tiene. Yo te pregunto, ¿vas a ser valiente como aquella madre que sujetó a su hijo para arrancárselo de la boca del león, o vas a dejar que se lo coma el león? Yo te pregunto. Tu trabajo es predicar del evangelio. Tu trabajo es ser insistente cuantas veces Dios te lo pone en tu corazón y en el camino a hacerlo. Muchas de las veces no va a haber un momento especial, pero tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. En una ocasión el evangelista Billy Graham estaba en un programa de comedia. Cuenta el pastor R.C. Sproul que cuando miró el programa y miró que Billy Graham estaba allí, dijo, yo no entiendo por qué Graham está allí. Es un programa de comedia que tiene que ser un hombre tan así, estar en ese lugar. Y dice que aquel personaje, ¿verdad?, principal del programa, comenzó a hacer su sketcher, a hacer su programa con comedia y con chistes y haciendo querer reír a Graham. Y cuando habló a Graham y le dijo, ¿ya recibiste a Cristo? Dijo, porque si no lo has recibido, estás en una condenación eterna. Y dijo Sproul, lo dijo, se lo dijo. Dijo, yo no sabía ni cómo Graham iba a predicar del evangelio ahí, pero él fue directo. ¿Has recibido a Cristo en tu corazón? Porque si no lo has recibido, la condenación eterna está a la puerta. Muchas veces estamos esperando un momento especial para darle a mamá, papá, hermanos, tíos, primos. En veces no hay un momento especial. Muchas veces es un momento así
que de repente la persona se te acerca, te da un abrazo y ahí mero tú lo puedes decir: madre, padre, hermano, hijo, no lo sé, ¿has recibido a Cristo en tu corazón? ¿Has recibido el perdón de pecados? ¿Has tenido una verdadera experiencia con el Espíritu Santo de Dios? Pero esa persona te termina diciendo: no, no sé, ni sé, como el etíope, ni siquiera sé qué es eso. Ahí es el momento de predicarle a Cristo. Hermanos, yo sé que muchos de ustedes no tienen mucho conocimiento, pero ¿qué crees? El evangelio es simple. Cree en el Señor Jesucristo, muerte y resurrección. Confía en Él, descansa en Él, y si bien lo haces, eres salvo. Tan sencillo como eso. Pero pastor, no le digo que deje el alcohol, no le digo que deje las borracheras, las mujeres, esto, lo otro. Eso viene con el discipulado. Lo principal es que reconozcan que son pecadores, que necesitan de un Salvador y que ese Salvador es Cristo. No, yo le pregunto, hermano, ¿no pueden decir estas palabras que acabo de decir? Yo creo que sí. Son simples. Actuemos, iglesia. Está en ti. Nuevamente te pregunto, ¿vas a dejar que la fiera, que es Satanás, se coma a tu familia, o vas a actuar? Una vez un pastor dijo: los que van a entender esto lo van a entender, y otras personas que no, pero el centro es este: prediquemos el evangelio como si la salvación dependiera de nosotros, pero al final descansemos que la salvación solamente depende de Cristo. No sé si me entendieron. Predique, hermano, con anhelo y con esfuerzo, como si usted fuera el Salvador, pero al final, ya después de que hizo la obra de la predicación, de la evangelización, descanse que al final el que lo va a salvar es Dios. Usted se quita. Así sencillo. ¿Cuánto lo vamos a hacer, iglesia? ¿Cuánto lo vamos a hacer? No, bien, iglesia, ¿cuánto lo vamos a hacer? Espero que lo hagas, porque hoy ha sido llamado a atención de parte de Dios. No soy profeta, pero sí pregonamos la palabra del Señor. El día de mañana, en la noche, una persona parte de este día, de esta vida, si de haber escuchado el evangelio y Dios te puso en el camino, en tu conciencia quedará eso, que no lo hiciste. Póngase de pie, iglesia.